El miércoles de la semana anterior, en el paraje Pozo Cavado, que queda no más de 5 kilómetros al norte del límite entre Salta y Jujuy. Y esto nos está por la ruta provincial jujeña 43, pero hay nomás 2-3 kilómetros de la 34, paso obligado de todos los salteños que muchas veces nos dirigimos al norte de la provincia o venimos desde el norte de la provincia hacia la ciudad de Salta. Esto es muy importante porque la cercanía con Salta, concretamente con la localidad de General Güemes, que aparezca una Jeep Renegade. Algunos la conocen, es esa que es media cuadradita, muy bonito, muy coqueta. Este auto que en realidad es una sub, como se le dice, le queda un poquito grande, ser camioneta, pero tampoco es un auto, por eso se le dice también sub. Pero cuesta nueva en la actualidad 40 millones de pesos. Y alguna usada capaz en 35 millones de pesos. O sea, prácticamente lo que cuesta alguna casa humilde en la periferia de la ciudad o en algunas ciudades del interior o pueblos del interior. Una fortuna. No cualquiera puede tener una Jeep Renegade. Y esta apareció totalmente quemada. Se hizo la denuncia justamente al costado de la ruta provincial 43, es una zona rural. Ya dijimos, está muy cerca de Salta, muy cerca de las poblaciones departamento del Carmen, de Jujuy. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Jujuy con Salta? O con lo que ocurre con las crónicas criminales de Salta. Cuando llegó la policía después de la denuncia, vieron que no era una camioneta quemada, de que por sí ya es bastante poco común. Perdón, no era una camioneta, un vehículo usado, no, una Renegade, una Jeep Renegade. ¿Y qué es lo que espantó en esto? Dos cuerpos totalmente calcinados en el asiento trasero. Y bueno, los investigadores en el acto sospecharon. Esto es narco. Estos son asesinatos narcos. Y otra sospecha, por esto la mención de la cercanía con el límite salto jujeño, como también la cercanía a la ruta 34, que algunos saben que es la ruta en donde más drogas circula, además de los cielos y el monte. Pero estos dos asesinatos narcos, presuntamente, ¿a qué se deben? El misterio es total. Para la justicia jujeña está totalmente desorientada. La única certeza que hablaron dos fiscales ahí investigando el caso, la única certeza que tienen es que este incendio no se debió a una falla mecánica, a una falla eléctrica. El auto no se incendió accidentalmente, fue intencionalmente quemado con esas dos personas adentro. Este es un crimen que uno, por ejemplo, lo puede ver en alguna serie, en alguna película, porque es espantoso. Para los que están mirando las imágenes, aunque parezca un
Renault 6, un R6, no, es la Renegade, color blanco, quemada. Porque los investigadores, debido al estado de los cuerpos, no tienen identidades. No tienen los géneros, no se sabe si eran hombres o mujeres. Permiso. Se desconoce totalmente de dónde eran. O sea, lo primero pasó en Jujuy, son de Jujuy. No, está la sospecha de que pueden ser de Salta, del norte o incluso de la ciudad o de General Güemes. Y no es la primera vez que aparecen estos tremendos hallazgos que se verifican en donde es el espanto mayúsculo. Cuerpos quemados o degollados, o incluso, recordarán, hace 20 años, Liliana Ledesma, abierta la cara al costado de la boca, como una sonrisa siniestra, y el corte también en cruz, que significa por hablar. Un cuerpo de un puestero sin cabeza. Apareció solamente el torso. Además de personas acribilladas. Y muchas veces se habla de los crímenes del narcotráfico, pero acá hay que decir algo. Al narcotráfico como tal, los cárteles, las organizaciones criminales, no les interesa que estar en los medios y de que frontera narco. Por otra parte es paradójico, pero precisamente en la línea de frontera entre Argentina y Bolivia, proporcionalmente es donde menos hechos de violencia se registran. Los hay. El último fue hace poco, que la justicia procesó y acusó a 4 gendarmes por haber disparado contra un bagallero. Supuestamente era porque transportaba droga, y después se vio que transportaba coca, que está prohibido el transporte, pero es consumo legal. O sea, es una cuestión extraña, porque en Salta o en Jujuy no se cultiva coca, hoja de coca. ¿De dónde va a venir entonces? Obviamente de Bolivia. Pero el transporte está prohibido, lo cual encarece la hoja de coca. Pero entonces, reiteramos, en la línea fronteriza no se ven grandes hechos de violencia, sí en los alrededores. Sí, de Tartagal para abajo, embarcación, en Orán, en las rutas, en el monte, como acá, en el paraje Pozo Cavado. Y acá vamos a dar datos para abrir un poco el panorama y ver de qué estamos hablando cuando hablamos de asesinatos narcos. Vamos a citarlo con datos oficiales y las proyecciones que corren por nuestra cuenta. Esto, las proyecciones. Pero los datos oficiales, dichos a quien les habla, refieren que prácticamente en las últimas décadas solo se secuestra el 10%, se incauta en la fuerza de seguridad, llámese Gendarmería, Policía Federal, Policía de la provincia, solo el 10% de lo que ingresa. La puerta de ingreso de la droga asalta fundamentalmente al puerto de Rosario, donde se hacen las mayores, donde sale
la droga, al puerto de Rosario. Algo también va al aeropuerto de Ezeiza, pero el puerto de Rosario es fundamental. Por lo tanto, esto nos ayuda para los valores que vamos a dar. ¿Por qué? Porque si solo se secuestra el 10% de la droga que entra y, según el fiscal federal Eduardo Villalba, en el año 2023, dato de hace 2 años, se quemaron, no significa que sea todo, simplemente lo que se quemó, porque una vez que se secuestra, el procedimiento es quemar la droga, sea droga, coca, cocaína, lo que fuese incautado por orden judicial. 4.900 kilos en el año 2023. O sea, haciendo este cálculo de este dato oficial y un cálculo de que solo se secuestra el 10%, estamos hablando entonces de que han ingresado algo más de 50.000 kilos de droga. Estamos hablando de 50 toneladas de cocaína. Es como para este estudio de televisión queda totalmente emblanquecido. Como pasó, por ejemplo, cuando explotó el baúl de un auto en Nora, en una estación de servicio de GNC, con apenitas 5 kilos. Quedó todo blanco. Todo blanco. Los playeros y hasta los chicos hijos de la policía de La Matanza que transportaba de la droga, una sargento. Esto es una barbaridad. 50 toneladas, 50.000 kilos es para andar chapoteando entre la droga. Más de 50.000 kilos. Y ahora viene lo más interesante. Esto es con datos ya según relevamiento de la DEA. En la actualidad, un precio promedio del kilo de cocaína es de $6.000 en Bolivia, desde su lugar de origen. Ya supongamos a Salvador Massa o a Aguas Blancas, ya llega a 12.000 pesos el kilo de cocaína. A Rosario, $24.000 el kilo. $24.000 el kilo. Usted vaya haciendo el cálculo con el dólar oficial o el dólar paralelo o blue, que más o menos ronda, hablemos de 1.200 pesos alrededor. Haga el cálculo. Y a Madrid, $45.000 el kilo. Lo pasemos esto en cifras totales, con estos datos oficiales y la proyección que hacemos. Significaría entonces que en 50 toneladas estamos hablando de 2 billones o 2 millones de dólares. Casi el presupuesto de la provincia de Salta del año 2025. Dimensionamos entonces todo esto. Es una fortuna de fortuna. Es todo el dinero que ingresa por Salta, significa todo el dinero que se necesita la provincia para pagar los sueldos, para los hospitales, para las escuelas, para pagar a la policía, para hacer obra pública, por más que sea poca, desde hace algunos 2 años. Todo lo que mueve a la provincia es lo que mueve el narcotráfico. Y aquí está el negocio. Es por esto que las organizaciones criminales, ¿qué es lo que buscan? Y es como se dice, por ejemplo, en alguna película, no es nada personal, solo son negocios. Es cierto, es negocio, un negocio de
$2 billones. Solamente con tener 100 pasantes de droga, transportistas, pagarles el 1%, bueno, es lo que moviliza el trabajo. Es lo que moviliza, por ejemplo, entre la frontera de México y Estados Unidos, que con presencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas y de Estados Unidos, grandes cárteles, nunca se ha parado eso, al contrario. El patrón del mal, algunos habrán visto la serie. Porque el centro de la cuestión es el negocio, obviamente. El negocio que procura el empresario. Le hablemos del empresario narco, de esta organización criminal. ¿Qué es lo que persigue? La máxima rentabilidad, o sea, mucha ganancia. Hablemos en términos de ¿para qué hacen lo que hacen? Estamos hablando de los que están arriba, ¿no? Del gran empresario, no del que está pasando la droga. No de la mujer, o sea, que se pone una bolsita pegada a la panza. No de los que tragan bolsita de cocaína para llevarla, o las que la llevan en la mochila. No, estos son los empleados de la más baja categoría. El punto central de este negocio es, supongamos con 100 kilos de coca. Con 100 kilos de coca a 6.000 pesos el kilo en Bolivia, 12.000 en Salta. Supongamos solamente 12.000 en Salta. Con 100 kilos a 12.000 se tiene $1.300.000, alrededor de $1.300.000. Tenés el dinero, ¿lo podés depositar? ¿Podés hacer alguna transferencia? No, no te lo permite. El único modo de ingresarlo al sistema comercial es el blanqueo. El blanqueo o el lavado de activos, o sea, el lavado de plata sucia. Si no, de lo contrario, tenés algo de lo cual sí podés utilizar $10, pero no lo podés utilizar para hacer compras. Y acá viene la cuestión. Datos del mismo fiscal federal Eduardo Villalba, del año 2023. De todos los casos que se informan, que usted conocerá de las páginas policiales, de los informes, de los programas de televisión, solamente el 4% de todos esos casos de secuestros, solo el 4% llega a condenas judiciales. Y todos o aquel sicario, hace poco le agregaron más pena, por ejemplo, al gringo palavecino, de aquel sicario, del Colla Flores, y de los narcos que venden al menudeo en kiosco, que venderán 5 sobres de cocaína, algunas 5 anfetaminas, 10 porros. Esos son los casos que llegan. Y salvo que esté teñido de color político, no llega al 1% los casos en donde se condena por lavado de dinero, o sea, a los empresarios. El ex juez federal Abel Cornejo, ex procurador, juez federal en Salta, y ex procurador de Salta también, ensayista, escritor, hombre muy vinculado también al periodismo, Abel Cornejo lo dijo, tanto a este periodista como a otros medios. El lavado de dinero es el huevo de la serpiente. Sin lavado de dinero
se termina la narcocriminalidad en el norte de Salta y en el norte de Argentina. Lavado de dinero. Es meritorio que existan controles, que haya más gendarmes. Bueno, ahora están las Fuerzas Armadas también, que van a comenzar a estar en aguas blancas, fundamentalmente en aguas blancas. Pero eso es transporte de cocaína. Eso fundamentalmente toca a los bagalleros. Obviamente que el que tiene 100 kilos de cocaína no va a ir a donde están los gendarmes ahora. Bueno, se activarán otros sistemas. Pues tenemos una frontera extensísima, la frontera norte. Pero independientemente de eso, ¿usted ha escuchado alguna política acerca de lavado de dinero, la persecución? Argentina está adherida. Una organización internacional se llama Gafi o TAF, por sus siglas en inglés. La sede está en París. Argentina está en el medio como puntaje. ¿Sabe por qué? Porque se trata precisamente de la persecución en la búsqueda y las condenas a quienes lavan dinero. Porque lavar dinero puede ser dinero fundamentalmente del tráfico, pero también está la trata de personas. Trata de mujeres, por ejemplo, de niños, de niñas, para el sexo o para el tráfico de órganos. Y también para el narcoterrorismo, para el terrorismo. Sin embargo, además de que lo poco que había, poquísimo, escasísimo, que tiene que ver con el lavado de dinero narco, además de todo eso, el último gobierno nacional, como el gobierno de Macri, fueron los que habilitaron el blanqueo de capitales. Lo dijo el ministro de Economía, Caputo. Lo que quiere es los dólares bajo el colchón. Un eufemismo para decir dólares como sea. Blanquear capitales significa no importa de dónde venga. Y ahora, el ministro de Economía, Caputo, es cuestión de estos días. Dice directamente, no importa de dónde venga el dinero, ni su justificación. No nos importa. Esto es permitir lisa y llanamente, totalmente, el lavado de dinero. Y las muertes no se producen entonces por haber robado 1 kilo de cocaína, sino cuando un montón de personas que tienen la obligación de hacer las transacciones como las empresitas ya habilitadas en la época de Macri, o ahora con el blanqueo de capitales, antes de esto que va a continuar haciéndolo Caputo, significa estas personas que se quedan con parte del dinero o no lavan el dinero que habían comprometido a realizar. Entonces, los crímenes, los asesinatos narcos, cuando usted se entere de alguno, no se trata de alguna mexicaneada porque se quedó con algunos porros o algunos gramos de cocaína, sino que en el centro de la cuestión está el lavado de dinero. Estos son los asesinatos narcos.